Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. El segmento que nos atrae, que nos gusta y que esperamos que usted también, amiga y amigo, porque es el segmento de la entrevista, lo cual significa que vamos a conversar con el entrevistado un tiempo con un reloj sacado de la muñeca, tranquilos, sobre hoy un tema que nos gusta. Los concordienses nos gusta cumplir años y Concordia cumlió 191 años. Y para hablarnos de la historia de Concordia, no nos tuvimos que ir muy lejos, tuvimos que buscar dentro de los amigos de Dos Cafés para Tres, y allí Roberto Alejandro Jara, bienvenido, qué gusto que esté compartiendo esta mesa de LT15. Bueno, gracias Mario, muchas gracias por la invitación. Buenas noches Guillermo también, gracias por la invitación a ambos. Y bueno, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, por supuesto. Yo digo que nos gusta festejar, porque saber que Concordia cumplió 191 años es un tiempo mayúsculo, ¿no? Ya de madurez, y tantas cosas han pasado, porque Concordia es la vida que recordamos, la vida que nos han contado, es la vida de abuelos, la vida de padres, y es mucho más que todo eso, ¿no? Y cuando tenemos que pensar en el origen, ¿qué mejor que un hombre ligado a la historia concordiense, que ama la historia y que tiene la particularidad de contarlo de una manera que nos es entendible, grato? Por eso la invitación. Debo decirte, Guillermo, y a la audiencia le cuento, que ayer leí en su Facebook personal de Roberto Alejandro Jara lo que decía de Concordia, del origen de Concordia, y mientras lo iba leyendo, tan entendible, tan accesible, dije, Roberto tiene que contar esto a la audiencia de Dos Cafés para Tres. Esa fue Así que aquí estamos atentos para escuchar esa historia. Atentos y prestos, dijo. Claro. Sí, la verdad que tenemos una ciudad, yo siempre lo digo, una ciudad con una historia muy rica, sí. En el contexto regional, fuimos la ciudad más importante de la Mesopotamia durante más de 110 años, entre 1870 y 1980 aproximadamente. Yo no me encargo de buscar los porqué ni los pormenores de la situación actual comparada con la anterior, porque como guía de turismo medio que no me corresponde a mí. Pero siempre le cuento a la gente que nos visita sobre nuestra ciudad, sobre su historia. Y la verdad que tenemos una historia muy interesante. Y efectivamente, antes de ayer, nuestra ciudad cumplió 191 años. ¿Sí? Vos sabés que le comentaba a Guillermo acá que hace unos días, el día sábado anterior, me tocó hacer de maestro de ceremonias en un acto que se hizo en la plazoleta del barrio donde yo vivo. Querían que sea alguien del barrio, etcétera, y bueno, que conociera algo de la historia. Y claro, y para hacer que sea algo ameno, porque siempre la historia nos las han enseñado como algo aburrido, ¿no? Claro, y la historia no es aburrida. Antes era así. Exactamente, estudiar historia era algo aburrido y no es para nada aburrida, depende cómo te la cuenten. Y que te hagan partícipe de la misma también de alguna manera, ¿no? Entonces yo para entrar en el tema le pregunto a la gente, también se lo pregunto a ustedes, ahora espero que nos haga un silencio de radio. ¿En qué dos lugares, al menos dos, que yo ubico, encontramos el escudo de nuestra ciudad? Y si alguna vez nos hemos detenido a mirarlo. A entenderlo, por ejemplo, yo le digo, para no ir tan lejos, ¿no? Sí. Un lugar uno de los tantos lugares principales, Plaza 25 de Mayo. Hoy que se pusieron todos a mirar el partido de Argentina, que transmitían en pantalla gigante, mismo lugar, frente al Palacio Municipal. Siéntese cómodo, mate y empieza a mirar el escudo. Exactamente. Yo participé, la otra le toca a Mario. La hiciste fácil, ¿eh? Bueno, pero no, es que yo digo... Uno de los lugares donde uno puede... donde tenemos el escudo en el balcón claro. del edificio municipal, sí.
Que es como centro, en el protocolo, en el ceremonial, se lo ubica como el centro geográfico para la distribución de lo que es el embanderado y demás. Está en el centro del edificio. Yo quizás formé parte del contingente mayoritario que pasamos por eso y no lo miramos. Hemos trabajado, hemos ido al Palacio Municipal y bueno, vemos lo que está escrito, vemos la coloración, las luces, pero no el escudo. Y si me decís dónde más está el escudo de Concordia, naufrago. No sé dónde más está el escudo de Concordia. Hay uno muy grande, ¿sí?, que se inauguró cuando la ciudad cumplió 150 años y está en la Plaza Sociedad Rural. Ajá. Al lado de una fuente que suele estar apagada la mayor parte del tiempo. Donde están las piedras que sacaron. Exactamente. Cuando fue construida la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Claro, con eso se hizo una fuente y al lado está el escudo mucho más grande. Bueno, yo invito a la gente a que cruza por ahí que se detenga a mirarlo, ¿no? Al menos para empezar a ver de qué se trata la historia de nuestra ciudad. El escudo es de 1964, se hizo un concurso, lo ganó Mario Muñoz, así se llamaba el señor, y Mario Muñoz diseñó el escudo en base a 4 cantones principales, ¿sí?, donde está representada la producción, el trabajo, la industria y la riqueza. Y en el centro, cuando lo vean se van a detener a verlo y se van a dar cuenta, tiene como un óvalo, ¿sí?, y ese óvalo es el escudo de la villa de San Antonio del Salto Chico, que fue la población que precedió a Concordia y que fue abandonada en 1820. Si esa población hubiera seguido existiendo, no seríamos la ciudad de Concordia, seríamos la ciudad de San Antonio. Mirá qué interesante, ¿no? Nombre, diría yo, me atrevería a decir el nombre original de nuestra región. Sí, nombre original. El primer asentamiento que hubo acá fue el asentamiento de Ituí, allá por 1722, figuraban los mapas, que no tenía una población permanente, se supone que estaba en la zona de San Carlos, era un conjunto de ranchos que utilizaban los monjes jesuitas cuando venían con la producción de las misiones, ¿no? Al llegar al Salto Grande debían desarmar las balsas, caminar por la costa con los troncos de la balsa, con todo lo que traían de producción, y necesitaban un lugar donde refugiarse, donde guardar todas las cosas hasta volver a armar la balsa. Y eso estaba aguas abajo del Salto Chico. Por eso se supone que el lugar sería la zona de San Carlos, el asentamiento de Ituí, que, como reitero, no tenía una población permanente. En 1756 se crea el fuerte del Salto del otro lado de la costa, y es el año de fundación de la ciudad de Salto, hasta que en 1768 lo destruye una inundación al fuerte. Y en 1769 el Cabildo de Yapeyú decide fundar una población, pero ahora en la costa occidental. Y es así como nace la Villa San Antonio de Salto Chico, que fue la primera población sobre la costa del río Uruguay en Entre Ríos, y que fue un puerto muy importante porque era el nexo entre Buenos Aires y Yapeyú. Era el puerto importante en esta costa. Allí, por ejemplo, estuvo el padre de San Martín en 1780, don Juan de San Martín, quien vino a hacer un relevamiento. Es muy interesante leer ese relevamiento porque uno se imagina cómo era la villa de San Antonio, que estaba ubicada en una zona que se llamaba El Brete, era conocida como El Brete, que es donde el río hace una curva bien enfrente al puerto de Salto hoy, que sería la avenida Salto Uruguayo al fondo aproximadamente. En ese lugar se encontraba la villa de San Antonio. Hay algunos vestigios todavía de esa villa. En 1801 ahí funcionó el primer saladero que hubo en la Argentina, del cual se tiene registro, en los campos de los hermanos Julián y Manuel Barruso. Ahí se faenaban animales, se salaba y ahumaba la carne que se vendía a la Real Armada Española. Se abastecía la Real Armada Española, y esa carne se llamaba tasajo. Lo hemos sentido nombrar. Claro que sí. Y bueno, y la villa existió hasta 1820, cuando la villa le brindaba apoyo, se podría decir que era artiguista, ¿sí? De ahí el éxodo oriental en 1811, donde hubo 15.000 personas que cruzaron el río Uruguay en la zona del Salto Chico, instalándose durante 3 semanas ahí en la zona del Naranjal, y luego se trasladaron 5 leguas hacia el norte hasta la desembocadura del arroyo Ayuí, donde permanecieron hasta comienzo de 1813. Y bueno, ese apoyo que le brindó la Villa San Antonio se podría decir que en cierta forma le jugó en contra después,
cuando Artigas es derrotado en la batalla de Tacuarembó en junio de 1820 y era inminente la invasión luso-brasilera sobre lo que era la banda oriental, la villa es totalmente abandonada. Entre 1821 y 1825, lo que era la banda oriental, lo que es Uruguay hoy, es anexado por el Reino de Portugal, Brasil y Algarves y pasa a llamarse provincia cisplatina. Y en 1822 las tropas que estaban alojadas en cercanías de lo que era el Fuerte del Salto cruzan el río Uruguay y saquean todo lo que había quedado de la villa de San Antonio. ¿Sigo o no lo estoy aburriendo? Sí, no, solo que uno va como imaginando aquellos tiempos de acuerdos, de fulgores, de tiempos luminosos, y luego llegan estas noticias, ¿no? Una inundación que hace que se vaya ese fuerte, se produce la creación de la orilla del lado argentino, y siempre en este contexto de una política, te diría, más amplia, donde la disputa de Artigas con los brasileros y los portugueses, porque allí no eran los españoles, ellos eran del reino de Portugal, sí, que eran de los más fuertes reinos que estaban en ese momento apropiados del mundo, ¿no? España con América y Portugal, que se había ido para el lado de África. No sé por qué quedó allí Brasil en manos de Portugal, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu recorrido histórico, el hecho de que Artigas pierde en Tacuarembó, tu mención es que esto trae un desencanto, un contrapunto al crecimiento de San Antonio. Exactamente, porque toda esa inestabilidad que ya había en la zona produjo que no vengan muchas embarcaciones, sino que empezaran a ir por el río Paraná. Entonces ya también dejó como casi como de ser rentable el puerto, ¿sí? Pero básicamente era que si ellos invadían la costa oriental, también iba a pasar, y obviamente podrían haber hecho un desastre en la villa de San Antonio. Entonces la gente decidió abandonar el lugar. Cuando se abandona San Antonio, entra en decadencia un pueblo que estaba a 70 kilómetros al norte, que era el pueblo de Mandisoví, que es en la zona de la actual Federación. ¿Por qué? Porque ¿de qué vivía Mandisoví? Mandisoví era el lugar de posta y de abastecimiento de las carretas que hacían el trayecto entre San Antonio y Yapeyú, que era la capital de esta gran provincia, ¿no? Al desaparecer el puerto, Mandisoví pierde su principal fuente de subsistencia. Y ante esta situación es que los pobladores, encabezados por el presbítero Mariano del Castillo, que nosotros lo conocemos como P. del Castillo, ¿sí? Dice un amigo, como el de la calle, dice. El presbítero Mariano del Castillo se dirige al jefe de la comandancia, Evaristo Carriego, para solicitarle que peticione ante las autoridades de la provincia la fundación de una población en el antiguo asentamiento de San Antonio por la importancia que el puerto tenía. Carriego viaja en 3 ocasiones acá, ¿sí?, a elegir el lugar, y elige la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande. Si nos ubicamos hoy, sería en la zona de lo que sería Carretera La Cruz, para erigir la nueva población. Y en 1824 le envía esa misiva al gobernador León Solá, quien aprueba eso. Pero justo en esos tiempos se recrudece la lucha interna entre unitarios y federales, de la cual Entre Ríos fue principal protagonista, a lo que se suma en 1825 el comienzo de la guerra con Brasil. Entonces eso quedó dormido ahí. Y Entre Ríos entra en una etapa que se conoce como la anarquía entrerriana, donde el que ganaba tal o cual batalla era el que gobernaba. Y en 5 años tuvo 21 gobernadores, para que te des una idea de la situación. Una provincia ambiciosa de poder, diría yo, haciendo una lectura rápida de aquello, ¿no? Es decir, había una disputa y ideológica. Muchos se sentían capaces de gobernar la provincia, llevando adelante la guerra y produciendo triunfos o avasallando a otros ejércitos. Tomaban el poder en Paraná. Exactamente, era una guerra civil interna, ¿sí?, en nuestra provincia. Y en 1831 el gobernador de ese momento, el coronel Pedro Espino,
buscando una forma de pacificar a la población, convoca una asamblea a representantes de los departamentos que había en ese momento. Por Mandisoví concurre el presbítero Mariano del Castillo, que no es el fundador de Concordia, porque muchos dicen que es el fundador de Concordia. Concordia no tiene fundador. ¿No hay padre? No hay padre. El presbítero Mariano del Castillo fue uno de los que más hizo, Sí. pero no es el fundador de Concordia. Entonces, antes de que termine esa asamblea, él le pide el apoyo a la misma para solicitar al Congreso Provincial, estamos hablando del 20 de noviembre de 1831, para solicitar al Congreso Provincial la fundación de una población en el antiguo asentamiento de San Antonio. Perdón, y aquello que había venido Carriego, que conversó con el gobernador Solá, ¿en qué quedó ese? Quedó la nada por el estado de anarquía que vivía la provincia. O sea, después esto fue como un empezar de nuevo, se podría decir, ¿no? Y ahí entra el Congreso Provincial, que 8 días después, el 29 de noviembre, decreta la fundación de una población en el antiguo asentamiento de San Antonio. Y debemos recordar que veníamos de una guerra civil interna, de una guerra civil entre hermanos. Entonces el decreto decía que la nueva población a crearse ha de llevar por nombre de la Concordia, porque será símbolo de paz y de unión entre los entrerrianos. Y es por eso que nuestra ciudad lleva ese nombre. Todo muy lindo, pero siempre hay un pero, ¿no? Exactamente. Siempre hay un pero. El coronel Espino es depuesto en su cargo y todas sus acciones son anuladas. Y en enero de 1832, nuevamente el presbítero Mariano del Castillo concurre al Congreso para solicitar que se ratifique lo actuado por Espino, y es así que el 6 de febrero de 1832 el Congreso Provincial ratifica la fundación de una población en el antiguo asentamiento de San Antonio, y eso es refrendado con la firma del gobernador Ortiz. Por eso en un principio se festejaba el cumpleaños de Concordia un 6 de febrero. O sea, aquí hay un barrio 6 de febrero, está la plazoleta, que es donde yo vivo, ¿no? 6 de febrero, etcétera, etcétera, que hacen justamente alusión a la fecha que se festejaba el cumpleaños de Concordia, que fue cambiada, no es que fue cambiada, en base a la historia y a todo esto que nos está contando Alejandro, se decidió justamente que el 29 de noviembre sea el día que se festeja realmente el cumpleaños de nuestra ciudad. Sí, en el año 2007, si no estoy equivocado, por ordenanza municipal. Sí, pero para decir, no recuerdo bien el año, hace mucho tiempo. Ahora, es decir, se corre de aquella otra fecha, el 6 de febrero, se desactualiza, diríamos, esa fecha. ¿Por qué? Porque toma cuerpo la noticia de que el verdadero nacimiento es el 29 de noviembre. El 29. A partir de esto que el gobernador Ortiz es el que refrenda lo que se había decretado antes. Antes, exactamente. Yo siempre le digo a la gente, igual desde mi punto de vista, que la ciudad tiene 2 fechas fundacionales. Porque vos fijate, como decía acá Guillermo, el 6 de febrero se sigue festejando. Sí. Se sigue festejando en la plazoleta de los fundadores, que está frente al cementerio viejo. Se hace el acto por la fundación de Concordia, el 6 de febrero. Claro. Y yo creo que eso no se puede modificar, es así, están las 2 fechas, ¿no? ¿Y sabes quién fue la primera autoridad que tuvo Concordia? No. Bueno. Tantos que hablan del sillón de Sorraquín. No, pero ese fue el primer intendente. Ese fue el primer intendente. La primera autoridad. La primera autoridad en 1833 la designa el gobernador Pascual Echagüe. Sí. Pero la voy a ganar toda. Sí, a ver. Claro, no te sabes que me gusta la historia. Claro que vamos sí. a lo que lo cuente nuestro invitado. Sí, no, pero decilo Enzo. Fíjese que estamos hablando de tiempo de comandantes, militares y demás, que el comandante era el que era intendente, era jefe militar, jefe policial, que fue más adelante. Allí yo le estoy tirando toda la data de... y hay una calle que tiene su nombre. Y una escuela. Y una escuela también, ¿no? Sí. El coronel Antonio Navarro. Ahí está. Fue la primera autoridad que tuvo la villa de la Concordia en 1833, y Echagüe le designó la tarea a él de ubicar los principales edificios públicos. Y la jefatura de policía, la comandancia, está en ese lugar porque ahí lo ubicó Navarro.
Y el edificio de la aduana, que está por 1 de Mayo, también está ahí porque ahí lo ubicó el coronel Antonio Navarro. Y él fue conocido como el constructor de Concordia. Y estuvo en ese cargo hasta 1837, cuando es relevado por el teniente coronel Manuel Urdinarrain. ¿Qué tal? Mirá qué historia que tenemos. Qué en nuestra historia. ciudad. Y digo, pensando en aquellos tiempos, ¿de cuánto era la población de San Antonio de la Concordia? Porque así es como se llamó. Villa de San Antonio del Salto Chico. ¿Villa? De San Antonio del Salto Chico. Ah, Ya el asentamiento de Ituí tenía un oratorio dedicado a San Antonio. sí. Cuando se crea la villa, la capilla era dedicada a San Antonio también. O sea, ya viene desde el primer asentamiento, allá Sí. por 1722, ¿no? Dato poblacional, no sé si está, pero en ese registro que hizo el padre del general San Martín, él da cuenta de cómo era la villa. Por ejemplo, la iglesia tenía paredes de piedra, era una de las pocas, con techo de paja, obviamente, tenía sacristía y tras sacristía todo hecho con piedra. Bueno, había una cárcel, mirá qué interesante, ¿no? Había unos 20 ranchos, un almacén grande que era donde se guardaba la mercadería. Todo eso hablamos que sería construcción de adobe y techo de paja, ¿no? Y un dato interesante que dice el padre de San Martín, dice que había una quinta, porque dio detalle de todo, con empalizada, con 26 naranjos frutales dulces. Fíjate vos, entonces nos da una idea de que el citrus acá primero lo introdujeron los jesuitas. Claro. Porque ese informe lo hizo en 1780. Ya en aquel tiempo ya se sabía, o los jesuitas se dieron cuenta que la tierra favorecía justamente para el citrus. No, es muy interesante. Escucho preguntas a ver si... No, una de las cuestiones que me viene así, que lo hemos charlado fuera de micrófono, es ¿por qué los concordienses no estudiamos la historia de Concordia? ¿Qué es lo que ocurre para que no esté presente en nuestra formación estos aconteceres que la historia nos dejó, nos marcó, y que somos, bueno, hijos de aquello, ¿no? Somos hijos de un tiempo de anarquía en que el odio predominaba y que a tal punto llegó esto que hubo que hasta crear un decreto para ponerle el nombre a la nueva ciudad donde la Concordia sea el objetivo a alcanzar, ¿no? ¿Por qué no lo estudiamos? Y esa es una muy buena pregunta que yo me la vivo haciendo, ¿no? Porque era como yo te decía, tal vez podemos saber dónde está el escudo, pero nos paramos y no lo entendemos, no sabemos qué significa, porque jamás, ni en la escuela nos han enseñado eso. Yo creo que se debe empezar a trabajar en esas situaciones. Yo hace unos años, creo que lo he contado acá o no recuerdo, pero hace unos años en un congreso que se hizo en el Centro de Convenciones, presenté un proyecto que se llama CITIS. Es una abreviatura que quiere decir Circuitos Turísticos Internos Sociales, y que se iba a trabajar con las escuelas, con los niños de las escuelas, creando una red turística social interna, ¿sí? O sea, los chicos, por darte un ejemplo, de Villa Sorraquín iban a ir a Benito Lejerén a conocer la historia del frigorífico y demás. Y los del Benito Lejerén iban a ir a Villa Sorraquín a conocer la historia de los vinos con la bodega. Y así, con 5 o 6 barrios al comienzo, donde iba a haber guías barriales de la zona, los chicos iban a empezar a conocer su ciudad y su historia. Entonces, cuando crecieran, todos iban a conocer la historia de la ciudad, e incluso iban a tener amigos en la otra punta, porque eso también era la idea, generar eso, ¿no? Y bueno, esperemos algún día llevarlo adelante a ese proyecto. Yo estoy realizando un circuito que lo hago caminando desde... Caminando la ciudad. Caminando la ciudad, exactamente, se llama así, partiendo desde Plaza 25 de Mayo. Son 2 circuitos, el circuito norte, donde vamos hasta la Plaza de las Américas, viendo toda la arquitectura y contando la historia de la ciudad, y terminamos en el mural de la historia de Concordia, donde ahí pueden comprobar que lo que yo les relaté está todo en el mural, ¿no? Y el circuito sur, donde llegamos hasta la estación central, y son 2 circuitos totalmente distintos el uno del otro. En uno está la opulencia de la ciudad rica que fuimos, y en el otro está el porqué de esa opulencia.
¿Y cómo lo podemos traducir para nuestra audiencia? ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Cómo lo podemos traducir? Porque la opulencia tuvo que ver con aquellos mercaderes, comerciantes. Claro, ¿qué es lo que hizo que Concordia sea esa ciudad rica, la más rica de la Mesopotamia? En primer lugar, el puerto. Nacemos como una ciudad portuaria. Fundamental, principalmente por el nexo que contabas entre Yapeyú y el puerto de Buenos Aires. Exactamente. O sea, todo pasaba por acá. Fíjense la importancia. Esta era conocida como la ruta oriental de la yerba mate. ¿Y por qué era Concordia el punto? Porque desde Buenos Aires el río Uruguay es navegable hasta acá nada más. Entonces, toda la producción de la costa del río Uruguay se sacaba por el puerto de Concordia. ¿Por qué se crea un ferrocarril en 1874? Fíjate que el primer ferrocarril acá nace en 1856 y ya para 1869 había un proyecto de ferrocarril entre Concordia y Mandisoví, solamente 13 años después. ¿Por qué? Porque la producción venía por agua y al llegar a lo que es Federación empezaban los rápidos, entonces había que trasladar eso en carreta. Para agilizar se construye el ferrocarril, para que llegue al puerto. Para hacer un aporte nada más a esto que está comentando Alejandro, usted imagínese si va al puerto mismo, el actual puerto de Concordia, va a encontrar las vías férreas. Claro. Que esto nos indica lo que era Concordia, la potencia que era Concordia en su tiempo, a través del ferrocarril, a través del puerto. Si uno sigue recorriendo el río Uruguay y puede hablar de lo que tenía o lo que generaba, por ejemplo, la fábrica Cap Yuquerí, con su propio puerto, donde llegaban grandes buques, porque yo lo recuerdo, de chico tengo esa imagen de los grandes buques que llegaban a través del río Uruguay, y lo mismo ocurría con el puerto de Concordia. O sea, era realmente tremenda la fortaleza que generaba nuestra región. Bueno, desde ese muelle del frigorífico se exportaba directamente a Europa. Claro. Sí. Directamente a Europa se exportaba, principalmente a Gran Bretaña, que era con el cual se tenía el mayor negocio en aquella época, ¿no? Vos sabés que yo le cuento a la gente cuando estamos en el muelle, a los turistas, cuando estamos en el mirador allá, Lavadero de Jaulas, les hablo yo de la riqueza del puerto, el ferrocarril, están las ruinas del molino Río de la Plata, que queda algo todavía. Y yo le digo que acá no había desocupación, la ciudad era un vergel, ¿no? Alguien que te decía dame un peso para la birra y lo mandaban a changuear al puerto. Ya, de ahí está, andá a changuear al puerto. Claro. Y bueno, desde ahí yo les muestro el frigorífico, porque se ve la chimenea y algo de las ruinas, y les cuento algo que el frigorífico tenía su propio medio de transporte, que era el tren obrero. Exactamente. Que llevaba y traía a los empleados, y los chicos de la zona sur, claro, para ellos el tren era una novedad. Cruzaba el tren, salían todos corriendo a saludar al tren y todos los días saludaban a los mismos, porque era la gente que iba a trabajar. Pero son esas anécdotas que quedaron. La verdad que yo creo que tenemos que empezar a indagar, a trabajar con la historia de nuestra ciudad. El otro día dicté una capacitación sobre emprendedurismo turístico y presenté un proyecto que no lo había presentado en ningún lado, ni siquiera lo había hablado, que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? Hablando de turismo. Y tiene que ver con la descentralización del turismo. Yo hice una evaluación ahí y mi idea, desde mi punto de vista, se debería dividir las ciudades en 3 corredores turísticos. El central, el centro ya está, tiene todo. Todo. El corredor turístico central, que abarca hasta la costanera, tiene alojamiento, restauración, esparcimiento, lo que busques. Bueno, lo que hay que hacer es potenciar 2 lugares más. Un corredor turístico norte, en la zona de Villa Sorraquín, donde existe alojamiento y algunos de primer nivel, pero hagamos de cuenta que vos venís con tu esposa, te alojás en el medio de Villa Sorraquín, una calle sin asfalto, venís de la gran urbe y estás encantado con el canto de los pájaros y le decía al dueño de la cabaña, bueno, ¿dónde puedo ir a comer? Hoy tiene que ir hasta la ruta 015, tenés 6 kilómetros. Entonces hay que trabajar en brindar servicios y trabajar con los recursos endógenos, se llama así, con lo que tenés ahí, para generar un desarrollo local. Entonces la gente va a trabajar ahí con lo que tiene. No se va a tener que venir al centro de la ciudad para trabajar. Y trabajás con el emprendedurismo turístico. De hecho, esta zona norte de proyecto turístico, de polo turístico, hoy está tomado por
las termas, quizás. Claro, pero a lo que voy es que si vos comparás el centro, tenés todo. Y acá tenés una oferta limitada. Sí. En un corredor turístico, yo siempre digo que Villa Sorraquín tiene que ser la villa termal de la ciudad. Tomemos como ejemplo acá enfrente, ¿cómo se llaman las termas de Arapey? De Arapey. O las de Daimán. Las de Daimán, no me sale el nombre. Las de Daimán. Tiene todo. Claro. La gente viene y se instala ahí, está 3-4 días y capaz que al quinto día viene a la ciudad de Salto, que está a 10 kilómetros. Porque tiene todo. Y lo mismo tendría que pasar en Villa Sorraquín. Y ese sería el corredor turístico norte. Y después el corredor turístico sur, que es otra locura mía, tiene que estar en la zona de Benito Lejerén. ¿Y qué es el recurso endógeno que tiene ahí? Ahí hay pescadores artesanales. No sé si conocen Puerto Sánchez. El lugar, ¿lo conoces? Sí, el lugar. Bueno, el lugar está lleno de pequeños bodegones, entre comillas, que a mí me encantan los bodegones, donde vos podés ir y comer pescado que lo pescaron ahí hace un rato. Y te lo preparan adelante tuyo. ¿Eso está sucediendo hoy, Roberto? Sí, Digo, porque yo he llevado excursión, por eso te lo digo con conocimiento de causa. Sí. Y ese mismo trabajo se podría hacer en Benito Lejerén. Y creás un corredor turístico sur. Y descentralizás acá. La gente tiene que llegar y tiene que tener servicios, ¿no? Claro. Porque si llegás ahí y no hay nada, es un fraude, ¿me entendés? Pero Qué riqueza este cumpleaños de Concordia, conversando sí, pero, con Roberto Alejandro Jara. Pero con esto también nos da pie, Roberto, para decir que nos falta seguir avanzando en turismo. Nos falta seguir trabajando. Concordia, como dice el eslogan, tiene de todo. Falta trabajar un poco más. Falta generar este tipo de cosas para que mucha gente tenga la posibilidad y se dé cuenta de la importancia que es trabajar en turismo. No para decir como dice alguno, no, el turismo le da este. No. El turismo nos brinda a todos. Hay que saberlo trabajar. Bueno, maravillosas tus ideas, Roberto. Bueno. Aquello de cómo nació en la pandemia, caminando la ciudad, aquello de unir este proyecto Psique, ¿no? Que era unir... Cities. Es como unir y hacer conocer la historia a los chicos, a los niños, para que comiencen a tener el conocimiento que vos sabés que está faltando, ¿no? Exactamente. Para querer y amar a una ciudad, primero la tenés que conocer. Sí. Hace un tiempito atrás, no mucho, estaba con una excursión en la plaza y veo que uno de los palos borrachos enormes, que de no sé cuántos años tendrá, estaba rayado con un aerosol. Digo, ¿a quién de nosotros se le va a ocurrir ir con un aerosol a rayar uno de los árboles de la plaza? O sea, la persona que lo hizo no tiene el más mínimo amor por su lugar, por su ciudad, porque desconoce el valor que eso tiene. Entonces, yo siempre digo, los primeros turistas debemos ser nosotros. Y para eso tenemos que conocer nuestra historia. Fíjate vos todo lo que hablamos hoy sobre... Si yo para llegar a cómo se llama Concordia, por qué se llama así, tengo que partir desde la villa de San Antonio. Porque si no, no se entiende el relato, queda como discontinuo o incompleto. Entonces, hay que trabajar en ese tema, me parece. Bueno, para los amigos y amigas que han disfrutado de este diálogo, de este encuentro con las palabras de Roberto Alejandro Jara, que nos acercó al origen de Concordia, al sentido que ha tenido en distintos tiempos la región, y esta pasión por hacer conocer Concordia. Bueno, le contamos a la audiencia que Roberto Alejandro Jara tiene este proyecto que es Caminando la Ciudad, que es un proyecto de caminar la ciudad para conocer estos centros, estos aspectos centrales, ¿no?, de Concordia, cómo caminar hasta la costanera, hasta el muelle, y allí estar en contacto con los restos de la historia, pero además conociendo la historia. Para eso, el teléfono de Roberto Alejandro Jara es 345 154 32 71 67. 154 32 71 67. Y esto es también nuestro agradecimiento, Roberto Alejandro, por estar compartiendo este cumpleaños de Concordia. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación, siempre es un placer y bueno, yo creo que es importante empezar a trabajar esto de una manera seria y continua, ¿no? Claro, continua, sí. Cosa de que podamos ver los resultados en un tiempo no tan lejano. No tan lejanos.
Bueno, Y aprovecho este minuto final para saludar aquí porque envían saludos y felicitan, bueno, a Alejandro y al programa, Roberto y también Gabriela, que van camino allí a Puerto Yerba, bueno, van escuchando el programa. Y Puerto Yerba, otros lugares con muchísima historia. Allí están trabajando, refaccionando, por ejemplo, la capilla, que tiene muchísima historia hecha en piedra. Sí. Y nos queda para seguir hablando de historia. Así que me parece que lo voy a tener que invitar pronto. Bueno. Sabe que a mí me gusta la historia y se lo ponemos a charlar. Por Tenemos cierto, para rato. Y nos hace falta reencontrarnos con nuestra propia historia. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes, por favor. La presencia del licenciado en turismo Roberto Alejandro Jara en este 2 Cafés Para 3. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.